Buenos días, bueno, seguimos con el segundo video de técnicas de biología molecular y fitopatología. Como repaso, estuvimos viendo qué métodos de detección usaríamos para detectar el hongo macrofobia, ¿sí? En el video anterior vimos que extrayendo las proteínas fúngicas, produciendo los antisueros, podíamos hacer técnicas de detección de anticuerpos, como por ejemplo ELISA o tissue printing. En este video vamos a utilizar técnicas que tienen como base el PCR, ¿sí? Y genes ribosomales. Ya vamos a ir viendo paso por paso. Bueno, en este video vamos a referirnos principalmente al diagnóstico de enfermedades basadas en ácidos nucleicos. Bueno, ¿qué son los ácidos nucleicos? Bueno, los ácidos nucleicos tenemos el ADN o el ARN que están compuestos por nucleótidos, ¿sí? Mediante el uso de ácidos nucleicos nosotros podemos detectar patógenos en plantas, tallos, hojas, semillas, identificarlos a estos patógenos para saber cuál es, y podemos descubrir nuevos patógenos que no estén clasificados. Además, podemos asociar diferentes cepas y vincularlos por su grado de parentesco. Bueno, todo esto que vamos a ver en este video va a estar basado en la técnica de PCR, ¿sí? Que es una técnica donde se amplifica mucho una porción del ADN para que nosotros podamos verla con el ojo. Bueno, en esta parte ustedes tienen que frenar el video y mirar este video en YouTube donde explica el proceso del PCR. Así les van a quedar mucho más claros los siguientes conceptos que vamos a ir viendo. Bueno, como vieron en el video, lo que vamos a necesitar para hacer el PCR, ¿qué va a ser? El ADN, ¿sí? Cebadores o primers, la polimerasa, que es la enzima, nucleótidos, que son los componentes de los ácidos nucleicos, los monómeros de los ácidos nucleicos, buffer, termociclador y tubos. Bueno, lo primero o lo principal es tener el ADN, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que extraerle el ADN a los organismos a los cuales yo quiero hacer PCR, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una planta enferma, puedo sacar la hoja, puedo sacar las raíces, puedo sacar los frutos, puedo extraer de hongos que estén cultivados en una placa de Petri, como podemos ver ahí, o también podemos extraerlo de bacterias. Bueno, el ácido nucleico lo puedo extraer de cualquier organismo vivo y se extrae machacando, o sea, pulverizando el tejido y con diferentes líquidos reactivos vamos a ir extrayendo las distintas fracciones de ese tejido hasta lograr purificar el ADN, ¿sí? Bueno, además vamos a utilizar reactivos, ¿sí? que son por ejemplo, los nucleótidos, que ya los vimos, ¿sí? Varios reactivos que van a favorecer la reacción. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos todos los reactivos que necesitamos. Principalmente necesitamos, bueno, obviamente el ADN, ¿sí? Que acabamos de extraer. Después necesitamos los nucleótidos, que son los monómeros de ese ADN. ¿Para qué vamos a necesitar los nucleótidos? Porque la polimerasa, que es la enzima encargada de generar las hebras de ADN, los amplicones de ADN, va a utilizar esos nucleótidos y copiando el molde que nos da el ADN, va a ir colocando los nucleótidos, ¿sí? Además, la polimerasa no puede pegarse en cualquier lado, tiene que pegarse en la punta de un cebador o primer. Entonces, sí o sí necesitamos los dos cebadores, ¿sí? Que los colocamos en la reacción, para lo cual vamos a guiar a la polimerasa a donde nosotros queremos que ella amplifique, ¿sí? Todo esto va colocado dentro de un tubo, se coloca un buffer y se coloca obviamente el ADN molde, ¿sí? Bueno, cuando ya logramos poner todos los reactivos dentro del tubo del Eppendorf, esos Eppendorf, varios, que tenemos muchos por muestra, los colocamos dentro del termociclador, ¿sí? Esta máquina
es una máquina que lo único que hace es subir y bajar la temperatura en este block, acá adentro, ¿sí? Y va modificando la temperatura de los reactivos, ¿sí? En este gráfico podemos ver que cuando sube la temperatura desnaturaliza el ADN, baja un poquito, permite que se peguen los primers, después sube y es la temperatura óptima donde la polimerasa extiende los primers. Esto se realiza por 30 ciclos. Bueno, todo esto lo hacemos y lo podemos ver cuando ya pasaron los 30 ciclos del PCR. Nosotros tomamos estos tubos, ¿sí? Y vamos a hacer una electroforesis, que puede ser en gel de agarosa o en gel de poliacrilamida, ¿sí? Acá vamos a mostrar un gel de agarosa. ¿Qué es un gel de agarosa? Es esta gelatina que podemos observar que la agarosa se funde, ¿sí? Con un buffer, es un polvito que se funde con un buffer, como si hiciéramos una gelatina, se coloca en un molde y se realiza este cuadradito. Además se le coloca en el medio un peine, en uno de los extremos un peine que cuando solidifica lo sacamos y nos deja unos huequitos o wells, en los cuales nosotros con un tip, con una pipeta, vamos a colocar cada muestra de PCR, ¿sí? Miren, ahí está colocándole en ese well, ¿sí? La muestra de PCR. Luego, esa gelatina se coloca, ven acá este cuadradito, en una cuba de electroforesis que está llena de un buffer, ¿sí? Esa cuba pasa corriente del polo negativo al polo positivo y el ADN, como es una molécula negativa, se va a dirigir hacia el positivo, ¿sí? Y va a ir migrando por dentro de la agarosa o de la poliacrilamida de acuerdo a su peso molecular. Las moléculas más pequeñas y más livianas van a viajar más rápido y van a ir más alejados de donde se sembraron, ¿sí? Cada grupo de moléculas, dependiendo de su peso molecular, va a ir haciendo bandas, ¿sí? Nosotros después las vamos a revelar con los UV. Ven, acá están los wells que les dije, y acá están las bandas en fluorescentes, ¿sí? Esas bandas significan los distintos grupos de moléculas de tanto peso molecular, ¿sí? Que van haciendo un bandeo dependiendo de la muestra. Bueno, otro de los pasos muy importantes en la realización de un PCR es el diseño de los cebadores o de los primers, ¿sí? Eso le va a indicar a la polimerasa qué es lo que nosotros necesitamos que se amplifique. Bueno, uno de los lugares del ADN que más se utilizan para hacer los cebadores son los ADN ribosomales, ¿sí? Como ustedes podrán recordar, por ejemplo, de biología, ¿sí? Los ribosomas, bueno, que son los orgánulos encargados de traducir los ARNs a proteínas, ¿sí? Los ribosomas están tanto dentro del reino procariota como eucariota, ¿sí? Los procariotas, los ribosomas procariotas son más pequeños, son de 70S y los eucarióticos de 80, ¿sí? Dentro de esas proteínas que forman el ribosoma tenemos ARNs que están codificados en el ADN, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del ribosoma procariótico, tenemos ARN5S, 23S, 16S, ¿sí? En cambio, si estamos usando el eucariótico, tenemos otras medidas, el 18S, el 5,8, 28 y 5, ¿sí? Esos ARNs están codificados, ¿sí? En una región del ADN, que es la región que entre todas las secuencias van a formar el nucleolo, ¿sí? Dentro del núcleo. Esos genes están organizados en forma de clústeres, ¿sí? Están todos los genes juntos y se transcribe un ARN grande, ¿sí? Donde, por ejemplo, en esta foto, en esta imagen, nosotros tenemos una región donde tenemos donde se codifica el 18RNA, ¿sí? 18S-RNA.
esa región es muy conservada entre los organismos, ¿sí? Después, entre medio, tenemos una región que es más variable, ¿sí? ¿Qué significa? Que entre los organismos hay diferencias en esa región, ¿sí? Que se transcribe, pero luego se corta y no forma parte de los ribosomas, ¿sí? Entonces los organismos se permiten más variabilidad en esa parte interna que luego va a ser cortada, ¿sí? Después, en el medio está el pedacito 5,8S y al último la 28S, ¿sí? Esas partes, las grises, ¿sí? Son regiones muy conservadas. En cambio, las blanquitas son una región muy variable. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Si nosotros queremos identificar un organismo, nosotros solo queremos amplificar un organismo y estar seguros de que vamos a amplificarlo, podemos utilizar la región conservada para generar los primers. Sí o sí, todos los organismos con esos primers van a amplificar. Sin embargo, si yo quiero identificar un organismo de otro, reviso dentro de las regiones variables y puedo ser capaz de generar un cebador que me identifique solamente al organismo que yo estoy buscando. Ya lo vamos a ver más claramente en la próxima diapositiva. Bueno, esta es otra imagen de la misma disposición de los genes del ARN ribosomal, ¿sí? Acá también, bueno, se pueden ver las zonas conservadas en negro y los ITS, ¿sí? Que son las regiones internas transcriptas, ¿sí? Pero no, o sea, son regiones transcriptas, pero luego son cortadas. Esas son con las que nos vamos a manejar para hacer los cebadores. Bueno, como habíamos explicado antes, ¿sí? Las zonas conservadas son las zonas oscuras y las claritas, los ITS, son las zonas muy variables, ¿sí? Por lo tanto, hay un montón de primers o cebadores en la bibliografía que pegan en las zonas conservadas. ¿Por qué? Porque al ser conservadas, son conservadas entre muchos organismos. Entonces, por ejemplo, todos estos primers, ¿sí? Que son cebadores para hongos, uno los puede usar, ¿sí? Utilizando la secuencia de estos cebadores, uno lo puede utilizar y van a pegar seguro en el ADN de cualquier hongo, ¿sí? De esa manera, uno, utilizando estos cebadores, amplifica la zona variable que está entre medio, ¿sí? Entonces, al amplificar la zona variable, después puede hacer unos primers específicos. En este caso, ¿sí? Se buscó. Miren, acá se utiliza el ITC1 y el ITS4, ¿sí? Para generar un amplicón entre medio que abarcara las zonas no conservadas o variables. Bueno, para hacer todos estos trabajos se utiliza mucho esta página que es el NSBI, ¿sí? Donde están cargadas todas las secuencias a nivel mundial que se realizan de todos los organismos, ¿sí? Entonces, aquí uno poniendo Macrophomina fasciolina, que es el hongo con el cual estábamos trabajando, ¿sí? Encuentra toda esta información y nosotros estamos interesados en los nucleótidos, ¿sí? Entonces, hay 5.900, por ejemplo, secuencias de nucleótidos, ¿sí? Para Macrophomina fasciolina cargadas. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros de Macrophomina estamos buscando la secuencia, ¿sí? De los genes ribosomales. Entonces, ahí podemos ver Macrophomina fasciolina, que cepa es, y acá nos está diciendo que es el ITS, ¿sí? 1, la secuencia parcial, después el 5,8S, ¿sí? Todo el interno transcripto 2 y la secuencia completa de la subunidad larga del ribosoma. Ya tenemos los genes, ¿sí? Ya tenemos las secuencias de Macrophomina sin haberla amplificado, solamente estaban dentro del NSBI. Entramos a eso y nos da directamente la secuencia, ¿sí? Que es cómo se organizan los nucleótidos en el ADN, en esa porción del ADN. Esos nucleótidos uno puede ordenarlos, ¿sí? Y alinearlos, vendría a ser, ¿sí?
Entonces, en este caso, nosotros pudimos alinear todas las secuencias y podemos encontrar, por ejemplo, las partes que tienen las letras rojas son las partes que son idénticas. En cambio, las partes que tienen azul son las partes en las que hay algunas diferencias, ¿sí? Y las negras en las que hay ninguna coincidencia, ¿sí? Acá teníamos muchas secuencias, ¿sí? Hongo 1, hongo 2, hongo 3, hongo 4. Podemos observar que acá tenemos una secuencia, una zona que es muy conservada entre los diferentes hongos, ¿sí? Región conservada entre las distintas especies. Y aquí tenemos regiones, por ejemplo, variables entre las especies, ¿sí? Entonces, si nosotros amplificamos la región variable, podemos notar que si nosotros sabemos que la primera secuencia y la segunda secuencia eran de macrofomina, tienen una C en esa posición. En cambio, si estamos hablando de otro hongo, tienen una T. Esa nos puede dar la clave para generar un cebador que solamente pegue en macrofomina. Bueno, en este trabajo se utilizó entonces dos cebadores, el ITS4 y el ITS5, que ya estaban de la bibliografía, ¿sí? Que eran conservados. Y además se utilizaron los cebadores generados a partir del alineamiento, ¿sí? Que eran específicos para macrofomina, porque en la bibliografía no había cebadores específicos. Entonces se procedió a hacer un PCR anidado. El PCR anidado nos da una mayor detección, ¿sí? ¿Por qué? Porque se amplifica de todo el ADN, que tenemos muchísimos genes, utilizando unos cebadores amplificamos una secuencia un poquito más grande de lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, ese amplicón, ¿sí? Luego se utiliza para otro PCR donde hay mucha cantidad de ese pedacito de ADN, y estos primers, los específicos, pegan justo en ese amplicón. Entonces se aumenta mucho la detección de patógenos cuando hay poco ADN, ¿sí? Entonces acá de nuevo tenemos dibujado las subunidades o sea, los genes que codifican para las subunidades de los ribosomas, ¿sí? Acá tenemos la subunidad pequeña, los ITS, ¿sí? Entonces, con los primers conservados, ¿sí? Se generó un amplicón, que es ese. Luego se utilizaron los primers así, los primers específicos para macrofomina, y se generó un amplicón más pequeño, ¿sí? Luego se sembró en un gel, en donde pudimos ver, ¿sí? El amplicón pequeño solamente se generó en las muestras donde había micelio de macrofomina y plantas enfermas, ¿sí? Que son las banditas esas pequeñas. Y luego aquí teníamos puesto muestras de Fusarium virguliforme, muestras de micorrizas y de planta sana. ¿Ven? Que pueden ver que se amplificó, sí, la subunidad mayor, ¿sí? Se amplificó utilizando los primer conservados porque pegan en todos los organismos. Sin embargo, el pedacito específico para macrofomina no se amplificó. Entonces ahí podemos estar seguros de que estos primers solamente pegan donde hay ADN de macrofomina. En esta diapositiva yo quería mostrarles que esta es una técnica muy común para la identificación de patógenos, inclusive los patógenos que aún no están descriptos, ¿sí? Por ejemplo, esta comunicación corta, ¿sí? En el Journal of Plant Pathology se realizó por investigadores que la mayoría son agrónomos, ¿sí? De acá de la facultad, que fue hecho en el INTA, de Córdoba, y con la Facultad de Agronomía de Río Cuarto, ¿sí? En este caso, ellos estaban estudiando el carbón del maní, ¿sí? Y querían hacer una detección molecular de Tecaphra fresi en maní, ¿sí? Tecaphra fresi es un patógeno que invade el maní, sin embargo, está en muy pocos lugares, ¿sí? Entonces no hay bibliografía descripta para este patógeno.
menos para su identificación molecular. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Obtuvieron el ADN a partir de las teliosporas, ¿sí? Las teliosporas son estas esporas, ¿sí? de este hongo, que acá las podemos ver en la imagen. A partir de esas teliosporas se obtuvo el ADN que tienen adentro, ¿sí? Y se hizo un PCR con primer conservados, también utilizando el ITS1 y el ITS4, ¿sí? Entonces obtuvieron un amplicón, un pedazo de ADN que tenía dentro la zona variable. Como ellos no tenían secuencias dentro del NCBI, como había pasado con macrofomina, ¿qué tuvieron que hacer? Mandaron esos pedazos de ADN a secuenciar, ¿sí? Entonces se envían y se logra la secuencia de ADN de ese trozo de... Cuando tuvieron las secuencias obtenidas de la secuenciación, las alinearon y pudieron obtener zonas que eran variables, ¿sí? Comparando sus secuencias con secuencias de otros hongos, ¿sí? Entonces lograron generar unos primers que eran específicos, solamente pegaban y amplificaban para Thecafora fresi, ¿sí? Al igual que se hizo con macrofomina. Entonces en este gel podemos ver en la zona de la izquierda, ¿sí? Del gel, aquí están todos las amplificaciones utilizando los cebadores que son conservados, ¿sí? Entonces, como podemos ver, amplifica tanto para las Thecafora fresi como también para Sclerotinia minor, para Sclerotinia sclerotiorum, Rolfsi o Fusarium. Sin embargo, a esos mismos tubos, si uno le pone los primers específicos, solamente dan una banda en los 4 que son los que contienen a Thecafora fresi. Bueno, entonces estas técnicas son extremadamente útiles para la identificación y detección de patógenos, ¿sí? Bueno, además, las secuencias del ARN ribosomal de hongos y bacterias también se puede utilizar para clasificar a los aislamientos, no solo para detectar al hongo dentro, ¿sí? Sino también para clasificarlos. ¿Cómo sería? ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un trabajo que trabaja con Fusarium solani y Oxysporum, ¿sí? En este trabajo, ¿qué tenemos? Tenemos, de nuevo, alineamientos, ¿sí? Y ¿cómo sería la técnica para poder realizar estos mapas, ¿sí? Primero, se hacen los alineamientos y con un programa se cuantifican, acá se podemos ver en el 1, qué diferencias hay en las secuencias, ¿sí? Se cuantifica y se genera un dendrograma agrupando los aislamientos por similitud. ¿Qué significa eso? Que secuencias que sean más parecidas van a tener menos diferencias, entonces van a estar en este dendrograma dibujadas más cerca, ¿sí? En este dendrograma podemos ver dos grandes divisiones, el morfotipo A y el B, y después un montón de otras divisiones, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos observar que en el mismo trabajo ellos, mediante la morfología de los conidios, ¿sí? Mirando todos los aislamientos que ellos tenían al microscopio, midiendo los conidios y analizando su morfología, pudieron clasificar todos los aislamientos en dos grupos, ¿sí? En A y en B. Acá se ve la foto. Sin embargo, utilizando los genes ribosomales, de acuerdo a las diferencias en las secuencias, se pudieron agrupar en los mismos dos grupos, ves que son los grupos mayores, ¿sí? A y B, pero también fueron capaces de identificar 33 grupos dentro de los 40 aislamientos. Esto evidencia una gran variabilidad genética entre esos aislamientos que ellos tenían.